Muy bienvenidos a todos los que nos están viendo a través de la transmisión. Continuamos con el seminario de Apocalipsis. Todas estas noches venimos hablando de temas muy interesantes y el tema de hoy no es la excepción. El tema de hoy es un tema en el cual nos compete a todos los seres humanos. Es uno de los temas en los cuales está sumido uno de los miedos más grandes de la humanidad. Dos miedos son los miedos más grandes de la humanidad. Uno es el miedo a sufrir y el otro es el miedo a la muerte. Por eso tenemos que ver el mensaje del libro de Apocalipsis, el mensaje de la Biblia, que nos transmite la Biblia, para poder enfrentar este miedo con esperanza. Por eso el tema de esta noche se titula Las llaves de la muerte en el Apocalipsis. Cuando una persona muere, ¿está realmente muerta? Ahora hay tantas creencias, tantas cosas. Un antiguo dicho afirma: los hombres muertos no cuentan historias. Pero ¿es esto cierto? Porque hoy en día hay millones de personas que creen que están en contacto con sus seres muertos, sus seres amados muertos. Funcionarios de los gobiernos del mundo recorren el consejo de aquellos que han muerto, de aquellos que se comunican con los muertos, los famosos mediums. Y para nosotros esto es moneda corriente en el mundo porque lo vemos continuamente. ¿Es este un engaño gigantesco? Es una de las preguntas que nos hacemos, o es una de las mayores bendiciones que tiene la humanidad de poder comunicarse con los muertos. Bueno, es mucho más serio de lo que nosotros a veces pensamos, porque claro, nosotros tenemos que saber muy bien la verdad que la Biblia tiene para nosotros con respecto a la muerte, porque está en juego nuestra vida. Entender el tema de la muerte nos ayuda a nosotros también para comprender el mensaje importantísimo de Dios para que nosotros podamos elegir de forma correcta. No vale la pena aventurarse a confiar en conjeturas o resultados de personas que no conocen de Dios. Si vos crees que la Biblia realmente es la palabra de Dios, haces bien. Hay muchos libros que hablan acerca de la muerte, mucha gente que habla acerca de la muerte, que vio cosas, que tuvo experiencias con respecto a la muerte, muchas cosas. Pero ¿sabes qué? En la Biblia se nos enseña que hay dos poderes que se están manifestando en el mundo. Uno es el poder del Espíritu Santo, que nos ayuda a comprender la verdad a través de la Biblia. Y el otro poder es el espiritismo, es el poder del demonio, el cual obra toda clase de engaños. Y el libro de Apocalipsis nos muestra a las claras esto. Gracias a Jesús, gracias a la estrella del drama del libro de Apocalipsis, Él tiene las respuestas. ¿Quién mejor que Jesús para enseñarnos acerca de la muerte? Claro, porque Él murió y resucitó. ¿Qué mejor ejemplo que las enseñanzas de Jesús? ¿Qué mejor ejemplo que tomar las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo? O sea, del libro de las revelaciones, del libro de Apocalipsis. Jesús estuvo muerto, resucitó, está vivo y vive para siempre. Por eso, vos que nos estás viendo, vos que estás con nosotros aquí presente, prepárate para algunas sorpresas mientras estudiamos y repasamos también las enseñanzas de Cristo para nosotros acerca de este tema tan importante como es la muerte. Así que vamos a la primera pregunta de esta noche. La primera pregunta de esta noche dice: ¿qué tiene Jesús en sus manos? Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Muy bien, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Claro, cuando Jesús habla acerca de esto, dice que tiene las llaves de la muerte y del sepulcro. Hades, como ya hemos dicho en unas transmisiones anteriores,
Hades significa sepulcro, tumba. Gracias a Dios Él tiene las llaves. ¿Qué son las llaves en la profecía? Son las respuestas, es el conocimiento, las respuestas a este tema. Él tiene las respuestas a la muerte. Y puesto que es el único que tiene las respuestas, debemos ir a su palabra para obtener más información. No hay otro libro, no hay otra persona, no hay otro libro como la Biblia, no hay otra persona como Jesús quien puede darnos las respuestas para un tema tan importante como es la muerte. Todos, en definitiva, tenemos miedo a la muerte. Y algunos dicen, no, yo no tengo miedo a la muerte. Ah, pero cuando te toca que te operen, las personas cuando yo los visitaba antes de que se fueran operados, me tocó trabajar como capellán en una institución médica y los tenía que visitar. Entonces, todos eran creyentes antes de la cirugía. Porque claro, yo iba a orar con las personas, inclusive los ateos más acérrimos que llegué a conocer, me decían, haga una oración por las dudas. Porque nosotros, los seres humanos, tenemos miedo a sufrir o miedo a la muerte. Hay algunos que dicen, yo no tengo miedo a la muerte, pero tengo miedo a sufrir. Y el sufrimiento está relacionado con la muerte. A ese miedo primitivo que tenemos nosotros, los seres humanos. Ahora, ¿cómo se lo llama a Jesús en Apocalipsis 1:5? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Claro, ahí dice el primogénito de los muertos, o sea, el primero. Pero claro, Él no fue el primero en morir, ni tampoco el primero en ser resucitado. Como vos veis en la Biblia, hay 12 resurrecciones que se relatan a lo largo de la Biblia. Hay muchas que están en el Antiguo Testamento y otras que están en el Nuevo Testamento. Si esto para vos es una novedad, yo te invito para que empieces a leer tu Biblia. Porque claro, muchos de nosotros no estamos acostumbrados a leer la Biblia. Siempre esperamos que un pastor o un sacerdote nos lea la Biblia o nos diga lo que dice la Biblia. Pero vos podés buscarlo en tu Biblia y podés buscar de que tiene muchísima información la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Jesús es el primogénito de los muertos. La primogenitura no era simplemente dada para aquel que era el primero en nacer. Nosotros encontramos también en la Biblia ejemplos como el de Jacob, que recibió la primogenitura. No fue el primero en nacer. El primero en nacer fue Esaú. Ahora nos damos cuenta de que, claro, cuando tiene esta palabra, este título Jesús, del primogénito de los muertos, no fue el primero en ser resucitado ni el primero en morir, pero su resurrección es desde un punto de vista de importancia. La importancia de la muerte y la resurrección de Jesús. Por su muerte se pagó, gracias a Él, ¿no es cierto? Por su muerte se pagó la deuda que nosotros teníamos con Dios, la deuda del pecado, porque Él tomó nuestro lugar. Y por su resurrección nosotros somos salvados. Su resurrección es la primera y más importante de todas. Su muerte es la primera y más importante de todas. Pero nosotros no adoramos a un Dios que está muerto, no adoramos a un Dios que está clavado en una cruz, en un crucifijo. ¿Por qué muchos de nosotros cuando tenemos de tradición en nuestra iglesia, claro, enterrar a alguien y quitarle el Jesús crucificado del cajón? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué muchos cristianos hacen eso? Porque Jesús no está crucificado. Jesús no es un Dios muerto, nosotros no adoramos a un muerto, adoramos a alguien que volvió de la muerte y está vivo y es eterno. Ahora, esto nos lleva a la pregunta 3. ¿Por qué es la resurrección de Cristo tan importante para mí? Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia
de los que durmieron en hechos. Porque así como el Adán, todos mueren también en Cristo, todos serán vivificados. Muy bien, es la primicia, ¿verdad? Porque en Cristo todos serán vivificados. Su resurrección es importante para mí y tiene que ser importante también para vos. Su resurrección ha logrado que haya esperanza, en que haya más resurrecciones. En este capítulo, en 1 Corintios 15, que es el capítulo de la resurrección, se nos dice que si vos no crees en la resurrección, tu fe no sirve para nada. Tu fe es vana. Claro, porque el mensaje del Evangelio está centrado no en la muerte de Cristo, sino en la salvación, que es la resurrección. En la muerte de Cristo la enseñamos porque Jesús pagó la deuda por nuestros pecados. Pero el Evangelio de Cristo y el libro de Apocalipsis no se centran en la muerte, se centran en la solución a la muerte, que es la resurrección. El mensaje de los cristianos fue tan impactante en el primer siglo porque ellos hablaban de que Dios tenía el poder sobre la muerte. Un Dios que podía resucitar a los muertos. Un Dios que dio la vida por sus hijos y que resucitó sin que nadie lo resucitara. Esto es la historia más fascinante que nosotros podamos contar. Porque vos estás hablando del miedo primitivo de todo ser humano, de todo ser de esta tierra. Miedo a morir. ¿Por qué se defienden los animales? ¿Por qué son agresivos? ¿Por qué no quieren morir? ¿Por qué se defienden las personas? ¿Por qué no quieren morir? Vos luchás por tu vida, porque tenés justamente eso grabado en tu corazón, de que querés vivir. Entonces la cosa es esta: ¿vos querés vivir realmente? Tenés que darte cuenta de que si querés vivir realmente, tenés que aceptar la resurrección. Tenés que aceptar la resurrección como la solución a la muerte. Pero claro, para poder entender la muerte, tenemos que ir al principio de la vida, de cómo Dios hizo al hombre. Y esta es la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo creó Dios al comienzo? ¿Cómo Dios creó al hombre al comienzo? En Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Claro, ahí vimos que dice que Jehová, o sea Jesús, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz soplo de vida o aliento de vida o espíritu de vida. Puede ser traducido como todas estas formas, ¿no? Y fue el hombre un ser viviente, un alma viviente. Ahora nos damos cuenta de que el Señor usó la materia con la misma materia con la cual hizo las plantas y los otros animales. Porque claro, cuando vos estudiás y ves en la creación, vos ves que el Señor usó el agua para crear a las aves, los peces y los monstruos marinos. Y usó la tierra para crear las plantas, los animales que se alimentan de esas plantas. Y usó la tierra para crear al ser humano. Claro, y vos tenés que darte cuenta de que los peces, cuando mueren y todo, ¿no es cierto?, vuelven a su origen, en el agua. Y los seres humanos y las plantas, cuando morimos, volvemos a nuestro origen en la tierra. Porque si el Señor usó el polvo de la tierra y el aliento de vida, parte de su poder para poder hacer esto, para poder crear. Entonces, ¿qué es la muerte? Y es la segunda pregunta. ¿Qué ocurre en ocasión de la muerte? Eclesiastés 12:7, ¿qué dice? Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Claro, y vos encontrás entonces que el polvo vuelve a la tierra, o sea, el ser humano se vuelve polvo. Nosotros los seres humanos nos volvemos polvo cuando morimos.
Y es la verdad, porque pasa el tiempo, te empezás a descomponer, te hinchás, te podrís, ¿no es cierto? Y empiezas a descomponerse tu carne, se descompone tu carne y se transforma en polvo. Y es tal cual es literal lo que dice la palabra de Dios. Y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Claro, y cuando vos encontrás todas estas cosas, vos te das cuenta de que, bueno, de que la muerte es el proceso inverso de la creación del ser humano. Dios formó al ser humano del polvo de la tierra, una creación especial, porque a los animales dijo que existieran. A los peces que existieran, pero el ser humano los formó con sus manos y sopló en su nariz aliento de vida, y la Biblia dice que ese aliento se ha ido transmitiendo de generación en generación. Ahora, ¿qué pasa cuando morimos? El aliento vuelve a Dios y nosotros nos transformamos en polvo. Muchos son los versículos de la Biblia que hablan acerca de esto, muchísimos. Ahora, vos por ejemplo, si buscás en Génesis capítulo 25, el versículo 7 y 8 dice: los días que vivió Abraham fueron 175 años. Exhaló pues el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue sepultado y fue reunido con su pueblo. Bueno, ahí encontramos otro ejemplo, otro versículo bíblico, ¿cómo murió Abraham? Exhaló el espíritu. El espíritu volvió a Dios. Y la Biblia te habla continuamente de esto, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora, está bueno entender de que cuando nosotros morimos, nos transformamos en polvo. Hay mucha gente que se preocupa si lo tiene que poner en un nicho, si lo tiene que poner en tierra, si lo puede cremar, si no lo puede cremar, y se pelean y todo. Si lo creman, si lo ponen en un nicho, si lo ponen en tierra, ¿no se transforma en polvo igual? Sí. Si le cortan una pierna, lo tienen que enterrar con la pierna, porque si no, no va a resucitar. Si se ahoga en el mar, no va a resucitar. Ay, queridos, el Señor tiene poder. Por más que te entierren sin una pierna, sin un brazo, sin un dedo, no quiere decir que después el Señor no te va a poder resucitar. Pero esto te estoy hablando porque a mí me ha pasado con muchas personas estos dilemas. Y te voy a decir una cosa. El Señor tiene, no importa si te cremaron, no importa si te moriste en el mar, en una montaña, no importa. Si te pusieron en la tierra, si te pusieron en un nicho, el Señor tiene poder de devolverte la vida igual, porque el Señor es todopoderoso. Vos imaginate que el Señor puede traer a las personas de vuelta a la vida. Claro, entonces el dicho que vos te enseñaron, todo tiene solución menos la muerte, es mentira. Es mentira, porque el Señor tiene solución para la muerte, y amén por eso, y qué bueno por eso. ¿Y cuál es la solución para la muerte? La resurrección. Ahora, ¿qué cosa regresa a Dios cuando uno muere? Vamos a verlo de nuevo, ya lo dijimos, pero hay que decirlo porque nos han enseñado tanto algo diferente que hay que remarcarlo. En Santiago 2:26, ¿qué dice? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Claro, entonces está clarísimo. El cuerpo sin el espíritu está muerto. O sea, el espíritu, el aliento de vida, vuelve a Dios que lo dio. Claro, espíritu, aliento son sinónimos para poder traducir esta palabra griega que nos lleva a nosotros a comprender cómo estamos hechos los seres humanos. Los seres humanos básicamente estamos hechos de dos cosas: del espíritu, aliento de vida, y de tierra. ¿Sí? Y claro, el Señor nos hizo así. Y está bueno entenderlo. Porque claro, cuando morimos, el espíritu y el aliento de vida vuelve a Dios y nosotros nos transformamos en polvo. En Job 27, versículo 3, dice que todo el tiempo que mi alma esté en mí y que haya hálito de Dios en mis narices.
Claro, porque claro, el Señor habla de, muchas veces van a encontrar también la palabra alma, que es traducida como aliento de vida, que es traducida como espíritu de vida, ¿no es cierto? Espíritu, aliento, alma, pero claro, la palabra alma conlleva la conjunción de estas dos palabras, de la materia y del aliento de vida. El nefesh, el aliento de vida, esa palabra, ¿no es cierto? El nefesh en hebreo, nosotros encontramos de que, claro, el ruaj, ese aliento de vida que Dios sopló en el ser humano, en la materia, se transformó en un nefesh, en un alma de vida. Y Job dice, ¿no es cierto?, que mientras tenga aliento de vida en sus narices. Así que nosotros cuando morimos, el aliento de vida vuelve a Dios. Puso Dios el aliento de vida en el hombre en ocasión de la creación, Génesis 2:7. Vamos a volver a leerlo porque hay que remarcarlo. ¿Qué dice? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Fue el hombre un ser viviente o fue el hombre un alma viviente? El Señor sopló, sí, sopló. Y entonces Él sopló, ¿qué cosa? Aliento de vida. Sopló para que el hombre pudiera llegar a ser un alma viviente. O sea que todos somos almas vivientes. Almas vivientes. Ahora, ¿por qué estamos remarcando todo esto? Porque claro, si el alma es viviente, si algo está vivo, ¿puede morir? Vamos a ver qué dice. ¿Mueren las almas? Ezequiel 18, versículos 4 y 20. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Muy bien, entonces, ¿mueren las almas? Sí, mueren las almas. Porque el alma que pecare, esa morirá. Claro que sí. Porque la palabra de Dios nunca te dice que el alma es inmortal. Porque si fuera inmortal el alma, todas las personas serían inmortales. Para ser un alma tiene que ser la conjunción del aliento o espíritu de vida y la materia, y el cuerpo. ¿Cómo se va al reino de los cielos? ¿Se va muerto o se va vivo? Claro, la mayoría de la gente les han enseñado que uno se muere o se va al cielo, se va al infierno, se va al purgatorio. Claro, pero la Escritura no enseña eso. Eso lo enseña otro libro, que es la Divina Comedia de Dante Alighieri, una sátira que se burla de Dios. ¿Vos podés creer? Es una sátira, es una burla a Dios. Y es tomada como palabra de Dios. Y es puesta por encima de la Biblia y se ha repetido, y se ha repetido, y se ha repetido hasta el cansancio. Tal es así de que iglesias protestantes creen eso hoy. Hoy creen eso. Los protestantes no creían eso, pero ahora sí lo creen. Creen que cuando alguien se muere, se va al cielo, se transforma en un ángel, le salen alas, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que los ángeles son una creación y nosotros somos otra. Y si vos estás confundido con esto que te estoy diciendo, es porque nunca leíste 1 Corintios 15, el capítulo de la resurrección. Y claro, a ver, el alma humana está sujeta a la muerte. Nosotros morimos. El alma muere, las personas mueren. Pero, ¿qué ocurre entonces con el alma en ocasión de la muerte? Vamos a ver. Es la siguiente pregunta. En Salmos 104, versículos 29 y 30. ¿Qué dice? Esconde tu rostro, se turban, le quitan el hálito y deja de ser y vuelve al polvo. Envía tu espíritu, son creados y renueva la faz de la tierra.
Claro, cuando vos lees ese versículo y escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Claro, le quitas el aliento, mueren. ¿Sí? El alma no va a ninguna parte, sencillamente deja de ser. Envías tu espíritu, dice, son creados y renuevas la faz de la tierra. Claro, ¿qué pasa? Cuando el Señor quita el aliento de vida, las personas mueren. Cuando el diablo mata personas, las personas mueren, se vuelven polvo, el aliento de vida vuelve a Dios y dejan de ser. Ya no es lo mismo, ya dejó de estar el alma viva, murió el alma, el aliento volvió a Dios, la persona murió, el ser viviente murió, dejó de estar vivo. Ahora, si vos te das cuenta, si lo ves biológicamente, vos ves que, claro, se separa la materia del aliento de vida. Y entonces el aliento de vida vuelve a Dios, no el alma. El alma no vuelve a Dios, el alma murió. Por eso yo te quiero leer un versículo que está en Hechos, capítulo 17, versículo 28. Es un versículo conocido que dice así: porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Claro, gracias a Dios podemos vivir y en Él somos. Pero cuando morimos. Ahora, ¿dónde están los muertos? Juan 5, 28 al 29 y Juan 21, 32. ¿Qué dice? A ver. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Porque llevado será a los sepulcros, y sobre su túmulo estarán velados. Muy bien, entonces nos damos cuenta de que las personas cuando mueren están en los sepulcros, en las tumbas. Y quedó ahí, se descompuso el cuerpo, el aliento de vida volvió a Dios. ¿Y qué está esperando? La resurrección. Porque la solución para la muerte es la resurrección. Nosotros nos damos cuenta en la palabra de Dios de que una persona cuando muere no va al cielo, no va al infierno, no va al purgatorio, no tenés que pagar para hacer una misa y sacarlo del purgatorio, o llevarlo del infierno al purgatorio y de ahí que esté penando un poco y todo y después pasa al cielo. ¿Dónde vienen esos cuentos? ¿Dónde vienen esas cosas? Ya te lo dije, de la Divina Comedia, de una sátira, de alguien que se burló de Dios y que lo hicieron palabra de Dios, que lo hicieron más importante que la Biblia. Te lo digo porque yo tengo el libro. Y vos lo podés buscar y lo podés tener por internet. Y el que me conoce sabe que yo tengo ese libro. Y yo no creo en eso. Yo creo en lo que dice la Biblia, porque lo que dice la Biblia es mucho mejor. ¿Por qué voy a estar creyendo que mis familiares se están quemando en el infierno y el diablo les está quemando fuego, les está pinchando? O que están sufriendo también en el purgatorio, o que están en el cielo y me están mirando como yo estoy sufriendo. Si fuera verdad todo eso, el cielo sería un lugar lleno de muertos, no de vivos. No es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que para ir al reino de los cielos yo tengo que estar vivo. Vos fíjate, ¿qué personas están en el reino de los cielos? Enoc, caminó con Dios. ¿Murió? No murió. Se fue al cielo estando vivo. Elías descendió en un carro de fuego, en un torbellino y se lo llevó al reino de los cielos, vivo. Claro, y vos decís, ¿y Jesús cuando ascendió al reino de los cielos, fue muerto o fue vivo? No, resucitó. ¿Y quiénes más? Y los que resucitaron con él, las primicias. Resucitaron con él, ¿y a dónde fueron? Al reino de los cielos. Claro, y vos decís, y entonces, cuando Jesús venga, ¿qué va a hacer? Claro, y nosotros hemos leído ya que en la Biblia Jesús viene y resucita a las personas muertas para que se reúnan con los que están vivos en el momento de su venida y vayan al reino de los cielos. Ahora, ¿pueden pensar los muertos? Porque, claro,
yo agarro y te estoy contando todo esto, que el cielo no es un lugar donde están los muertos, sino que un lugar donde están los vivos, que para ir al cielo hay que estar vivo, pero hay gente que dice que en la muerte hay conciencia. ¿Será? ¿Qué dice la Biblia? Salmo 146, versículo 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Perecen sus pensamientos. Entonces, ¿pueden los muertos pensar? No, no pueden pensar. ¿Qué más dice la Biblia? ¿Saben los muertos lo que sus amados están haciendo? Claro, porque viste que te dicen, tu papá está en una estrella, te está mirando, se fue de viaje, está en el cielo sobre una nube tocando un arpa. ¿Es eso cierto? ¿Saben los muertos lo que sus amados vivos están haciendo? Job 14, versículos 12 y 21. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. O serán humillados y no entenderá de ello. Mirá vos, qué clarísimo está ese versículo. ¿Saben los muertos que sus amados están haciendo? No, no saben. No saben. Es más, hay tanta información en la Biblia acerca de la muerte que tira por tierra todas las enseñanzas religiosas que hay en la actualidad acerca de la muerte. Y todas esas enseñanzas religiosas que hay acerca de la muerte no te traen paz, te traen más miedo todavía acerca de la muerte, no te traen seguridad. Por ejemplo, si vos agarrás en la palabra de Dios y empezás a buscar, te voy diciendo para que lo vayas anotando y lo busques ahí en tu casa, Job capítulo 7, versículos 9 y 10. Los muertos no pueden regresar a sus casas. Viste que hay algunos que dicen, murió fulano, quedó por acá, anda, es mamá que anda acá y seguramente por eso se cayó la olla o se cayó el florero, ¿sí? O te dicen, se abrió la puerta, debe ser el tío Raúl que murió el otro día y murió acá cerca y debe haber venido a visitarla a papá, que eran tan amigos. Los muertos regresan a sus casas, no señor. Job capítulo 7, versículos 9 y 10. En Salmo 6, 5 te dice la Biblia que los muertos no recuerdan ni pueden agradecer. En Isaías 38, versículos 18 y 19 dice que los muertos no pueden aprender la verdad. Entonces vos no le podés enseñar a los muertos. Y claro, porque hay algunos que se comunican con los muertos, que quieren hablar con los muertos y todo, pero en realidad no se están comunicando con los muertos. Ya vamos a ver con quién se están comunicando. Con alguien se están comunicando, pero no es tu familiar muerto. En Salmo 115, versículo 17 dice, los muertos no alaban a Dios. Los muertos no alaban a Dios. Así que si te dicen que está tu familiar, está en el reino del cielo alabando a Dios porque se murieron y están en el cielo cantando himnos a Dios, no dice eso la palabra de Dios. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Puede alguna parte del hombre tener algún conocimiento durante la muerte? Eclesiastés capítulo 9, versículos 5, 6 y 10. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. No tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia perecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Muy bien, entonces los muertos nada saben, no tienen ya más paga, no tienen más memoria, no tienen ya más relación con el mundo de los vivos. Cuando vos estás muerto, y los muertos no pueden intervenir en nada de tu vida. Ahora, tampoco pueden ponerse los muertos en contacto con los vivos, no es que hay una manera, no es que hay una forma. El aliento de vida no es un alma penante que anda penando, ¿no es cierto? Y todo, ánimas blanditas, ánimas benditas, que suelen decir la gente por tradición, y todo eso. El culto a la muerte es muy popular, tenemos el Día de los Muertos, el culto a la muerte, ¿no es cierto? Todo eso es paganismo, para comunicarte con tu familiar muerto. ¿Realmente te estás comunicando con tu familiar muerto? La palabra espíritu o alma aparece 1600 veces en la Biblia. Y
ni una sola vez en la Biblia, ni siquiera una, se le da el sentido de personalidad, de que tiene vida por sí mismo el espíritu o el aliento de vida. No tiene vida en sí mismo. Separado del cuerpo, el aliento de vida es aliento de vida que regresa a Dios. Eso es todo lo que sabemos sobre eso. Pero no es una persona, no tiene pensamiento, no tiene amor, no tiene odio, no tiene envidia. No puede hablar con vos, no puede comunicarse con vos. Por más que vos quieras. Obviamente, es cierto, cuando uno pierde un familiar es fuerte, es duro. Y vos no dejás de amar a tu familiar. El amor obviamente que vos sentís por tu familiar muerto no desaparece porque vos estás vivo, pero tu familiar ya no siente nada. Y sabes que eso también es tranquilizador, porque muchas veces tu familiar murió de una enfermedad que lo estuvo agotando, de mucho sufrimiento, y hoy ya no siente dolor. Saber que tu familiar no está en el infierno sufriendo, y tampoco está en el cielo sufriendo. Porque claro, ¿qué clase de cielo sería si te ve a vos sufrir acá en la tierra? ¿Cómo podría ser un cielo algo así? Sería una tortura. ¿Qué dice la pregunta 14? ¿Cuándo son resucitados los justos muertos? ¿Cuándo son resucitados los justos muertos? Ahí está, lo dije mal. En 1 Corintios 15, versículos 20 al 23, 20 y 23, perdón, y 1 Tesalonicenses 4, versículos 15 al 17. Mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron en hechos. Pero cada uno de su debido orden, Cristo la primicia, luego lo que son de Cristo en su venida. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Me encantan estos pasajes que están llenos de esperanza. En ocasión de la segunda venida de Cristo, los justos muertos van a resucitar. Y eso lo dice toda la Biblia. Y me encanta el pasaje que leyó Rosa, de 1 Corintios 15, 23, porque dice que en el orden de las resurrecciones, Cristo, las primicias, claro, Cristo ya resucitó, fue el reino del cielo, las primicias que resucitaron con Él en el momento de su resurrección, y después los que son de Cristo en su venida. ¿Sabes qué? De esa profecía ya se cumplieron dos partes, Cristo y las primicias. Solo faltaba una, los que son de Cristo en su venida. Qué bonito, ¿no? Qué lindo. Saber de que un día las familias se van a volver a reunir, los amigos se van a volver a encontrar, pero ya no para morir, sino para vivir eternamente. ¿Cómo se refirió Jesús a la muerte? En Juan capítulo 11, versículos del 11 al 14. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Exactamente. Jesús se refirió a la muerte como el dormir. Nuestro amigo Lázaro duerme. Claro, y ellos pensaban que hablaba del dormitar del sueño, y él estaba hablando acerca de la muerte, porque la Biblia compara la muerte 50 veces con el dormir. Porque claro, cuando vos te vas a dormir, no tenés sensación del tiempo, de cuánto tiempo sucedió, cuánto tiempo pasó. Te vas a dormir, te dormí profundamente, como le pasa a Hilda, como me pasa a mí, te dormí profundamente, ¿qué pasa? Claro, te desperté y decís, ¿ya pasaron 8 horas? ¿Ya pasó la noche? Bueno, eso así habla la Biblia. Pablo lo describe, ¿no es cierto?, de esa manera, como el dormir. Dice que será un abrir y cerrar de ojos, o sea que te vas a morir, pasaron 1000 años, Cristo vino, para vos fue un ratito, para vos pasó volando, para vos no pasó el tiempo,
Así como cuando vos estás dormido y pueden girar alrededor de tu cama, estás dormido profundamente y vos no te das cuenta, te pueden pintar, te pueden hacer bromas, todo eso te pueden hacer. Vos no te das cuenta porque estás dormido. Bueno, en la muerte es igual. Así lo compara la palabra de Dios. Y eso, ¿sabes qué? A mí me da mucha tranquilidad. Eso a mí me da paz, eso a mí me da tranquilidad. Porque claro, tu familiar está dormido hasta que Jesús venga y lo despierte. Para vida eterna. Y qué lindo eso, porque saber de que está dormido, que no siente nada, no tiene que pensar nada, no está soñando nada, no está sufriendo con nada, no le duele nada, no se tiene que preocupar por nada, no se tiene que preocupar por vos, por tus problemas, no tenés que prenderle una vela, no tenés que pagar para sacarlo de un lugar de sufrimiento, no tenés que seguir, y bueno, viste, porque todo el negocio de la muerte lamentablemente en este mundo la muerte es un negocio. Tenés que pagar por todo lo que tiene que ver con la muerte. Cuando muere un familiar tuyo, empieza toda la travesía del negocio de la muerte. Tenés que pasar por cada una de las estaciones del negocio de la muerte. Pagar por el cajón, pagar por la corona, pagar por el lugar del cementerio. Si lo vas a cremar, si lo vas a poner en nicho, si lo vas a poner en tierra. Es decir, que todo tenés que estar pagando el cementerio, y si te morís vos, tenés que dejar un hijo encargado para que pague el lugar donde está papá o mamá, y para que no saquen los huesos de ahí y lo entierren y lo pongan en una fosa común y lo lleven a otro lado, y preocupado por el muerto, hay que llevarle flores al muerto, hay que cortar el pasto del muerto porque no le fuimos a pagar al hombre que cuida el cementerio, y el hombre que cuida el cementerio tiene descuidada la tumba, y entonces tenés que llevarle flores, tenés que ir el día de los muertos, y tenés que tratar el día de los santos, y todo un negocio, y no se acaba, pero ¿sabes qué? Cuando Jesús venga, se acabó la muerte. Y se acabó con el negocio del diablo acerca de la muerte. Porque el diablo te tiene enfrascado en la muerte, en el temor de la muerte, en el negocio de la muerte, pero cuando Jesús venga, la muerte va a terminar para siempre, porque dice el Señor que el último enemigo que va a destruir el Señor, Jesucristo, va a ser la muerte. Y entonces ahí vamos a decir, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Ya habrá desaparecido el dolor y la separación que causa la muerte. ¿Tiene el ser humano inmortalidad ahora? Algunos piensan que sí, algunos creen que son dioses, algunos piensan que sí, que ellos son inmortales, que no van a morir. ¿Pero qué dice la Biblia? 1 Timoteo capítulo 6, versículo del 15 al 16. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén. Date cuenta de que el único ser inmortal es nuestro Señor, es nuestro Dios. Nosotros todos somos mortales, ¿sí? No hay ningún ser humano que tenga inmortalidad ahora. Solamente Dios tiene inmortalidad ahora. ¿Es el diablo inmortal? No es inmortal, puede morir. Y así termina la Biblia también contándonos de que en el penúltimo capítulo de la Biblia, nos dice que el diablo muere. Qué buena noticia, ¿no? Saber de que aquel que nos trajo la maldición de la muerte a nuestra vida, el causante de la muerte, porque claro, el causante de la muerte no es Dios en la Biblia, el causante de la muerte es el diablo. Entonces deja de enojarte con el Señor por tu familiar que murió, deja de enojarte con Dios porque te enfermaste, porque se enfermó un familiar, enojate con el diablo, no con Dios. A veces hacemos mal el duelo. Claro, está lleno de ateos el mundo porque están enojados con Dios, porque se llevó a su papá, porque se llevó a su mamá, porque murió fulano, porque murió mengano, por qué mueren los niños. Tantas preguntas que se hacen las personas. ¿Por qué Dios permite que mueran los niños? Claro, porque Dios tiene la culpa. No, Dios no tiene la culpa. El diablo tiene la culpa, el ser humano tiene la culpa, pero Dios no tiene la culpa. Encima Dios trae la solución. Y no, nosotros no queremos la solución. ¿Qué queremos nosotros? Queremos los cuentos. Queremos las leyendas. Queremos la ciencia ficción. Queremos la inteligencia artificial.
que reemplaza al familiar, que sale con la misma voz, para que seguir escribiéndole a tu familiar y entonces no hacer nunca el duelo. Es un poco oscuro todo eso, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, te extraño. ¿Cómo es ahí? Está caliente, está lindo, está feo. ¿Y qué? No, querido, no. Ese no es tu familiar que está hablando. Ahora, en Job capítulo 4, versículo 17 dice así: ¿será el mortal más justo que Dios? ¿Será el hombre más puro que el que lo hizo? No. Dios nos creó para vivir, no para morir. No nos confundamos. Dios inventó la vida. Dios creó la vida. Dios no hizo la muerte. Ese es el otro. Por eso hay que entender bien el gran conflicto que se cierne en la Biblia. La dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna, pero el castigo es muerte y es lo que nos trae Satanás. La pregunta 17: ¿cuándo recibirán inmortalidad los hijos de Dios? 1 Corintios 15, versículos 51 al 55. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Claro, en ocasión de la segunda venida de Cristo recibiremos inmortalidad. Va a haber dos grandes grupos en ese momento: los que están vivos al momento de la venida de Cristo y los que están muertos. Los que están muertos van a resucitar. ¿Y cómo van a resucitar? Con un cuerpo transformado, con un cuerpo glorioso, con un cuerpo inmortal, con un cuerpo donde si te faltaba una pierna vas a tener las dos piernas, si te faltaba el pelo vas a tener el pelo, si estabas gordito vas a ser flaquito y musculoso. Entonces, si te faltaban los dientes vas a tener los dientes, ¿sí? Porque a todos algo se nos cae con los años, vamos a ser sinceros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vas a resucitar, hermoso, perfecto. Y si estás vivo, vas a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. No va a ser durante mucho tiempo, sino que en un abrir y cerrar de ojos. O sea, va a ser el poder de Dios actuando en segundos, en fracciones de segundo, transformando la vida dolorosa, la vida de pecado en este mundo, en una vida inmortal, en una vida gloriosa. Yo quiero estar ese día. ¿Vos qué querés hacer? Pero ahora, ¿qué mentira acerca de la muerte le dijo Satanás a Eva? Y que es una mentira que se vive repitiendo. Génesis capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Le dijo: no moriréis, no importa, vos desobedecés a Dios, total, no vas a morir. Claro, y hoy las personas se saludan, ¿no es cierto? Mi Dios interior saluda a tu Dios interior, ¿sí? Bueno, los que vamos a vivir para siempre y que esto y que lo otro te dicen, ¿no es cierto?, de que vamos a morir. Algunos los convencen para matarse. Claro, y vos ves de que la mentira del diablo sigue su curso. ¿Cuánta gente que hoy trata de buscar una solución a través de la ciencia para poder buscar una solución a la muerte? Se congelan para ver que después lo puedan resucitar, lo puedan revivir cuando la ciencia avance. Pero ¿sabes qué? Eso nunca va a pasar. No va a ocurrir. ¿Sabes por qué? Porque escapa del poder del hombre. El hombre no puede decidir cuándo va a morir. El hombre, como dice Eclesiastés, ¿no es cierto? Aunque pongas plata, los ricos quieran poner plata, no pueden decidir el día de su muerte. No pueden evitar la muerte. Ahora, está bueno ver, ¿no es cierto?, de que el diablo siempre te dice que si vos desobedeces no vas a morir. Pero en realidad sí morís. Y sabes que si morís en desobediencia vas a morir para siempre. Pero si obedeces a Dios, obtenés vida eterna. ¿Viste? Siempre está la antítesis. Siempre es negro o blanco. O es tinieblas o es luz. Está bueno ver las dos campanas. ¿Por qué quiere Satanás que la gente crea que los muertos viven? Mateo 24, 24 y Apocalipsis 16, 14. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios
de tal manera que se engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Muy bien, ahí claramente la Biblia dice para engañar y alejar a las personas de Dios. Claro, Satanás a través de sus demonios, ¿sí? Los demonios se hacen pasar por tu familiar. Ellos llevan registros de tu vida, entonces cuando vos morís, ellos saben todo lo que vos hiciste, dónde tenés cicatrices, dónde viviste, con quién te casaste, quién fue tu primer novio, cómo se llamaba tu primera mascota, todo. Viste que siempre cuando van a los espiritistas en este tipo de preguntas para saber si es su familiar, por esa inseguridad, y claro, es la misma voz, y me contó, y me dijo que era el perrito, se llamaba fulano y todo, pero ¿sabés quién era? Era el diablo. Era el diablo el que le habló. Claro, porque vos tenés que darte cuenta de que el diablo te quiere tener engañado, te quiere tener con miedo acerca de la muerte. En Cristo vos vencés el miedo a la muerte. En el diablo vos quedás atrapado con el miedo a la muerte y quedás dentro del negocio de la muerte. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Pagar un medium para comunicarte con tu familiar muerto. Algunos pagan un medium para comunicarse con su perro. No sé qué le dirá el perro, pero bueno, no es un perro el que le está hablando. ¿Quién es? Es el diablo el que le está hablando, porque la palabra de Dios dice que los espíritus de demonio han salido para engañar a la tierra, a las personas, a todos, a los poderosos, a los pobres, a todos, porque el diablo te quiere tener engañado, te quiere tener atrapado, pero el Señor Jesús te quiere liberar a través de su verdad. Y eso es lo que estamos compartiendo ahora, la verdad de la Biblia. Y la pregunta 20, ¿qué es lo que produce la caída de Babilonia? Apocalipsis 18, versículos 2 y 4 al 5. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y alberga de toda ave inmunda y aborrecible. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no se partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Bien, entonces ella se ha convertido en la habitación de demonios. Babilonia, ese sistema religioso que lleva sus enseñanzas a todas las iglesias por todo el mundo, predicando del amor, de la hermandad, de la muerte, que uno cuando muere va al cielo, que hay que rezar a los santos, que hay que confesarse con un sacerdote, todas esas enseñanzas de Babilonia. Que un ser humano te puede librar de tus pecados. No, todo eso es mentira. Está dentro del fragor de la mentira y del engaño de Satanás. Son estas personas que trabajan con esto, son personas que están colaborando con Satanás, no están colaborando con Dios. Satanás ganó acceso a las iglesias por medio de la enseñanza de la muerte. Ha dominado a las iglesias, a las religiones, por el miedo a la muerte. Entonces vos te das cuenta de que cuando vos lees la Biblia, claro, la Biblia te muestra otro panorama, no te muestra la enseñanza cultural y tradicionalista que nosotros tenemos, pues nosotros tenemos la muerte arraigada en la cultura, en la tradición, claro. Y vos ves que cada cultura, cada pueblo y todo tiene su ideología acerca de la muerte. Si vos estudiás antropológicamente al ser humano, te vas a dar cuenta de que todas las enseñanzas apuntan hacia lo mismo. La inmortalidad del alma. La gran mentira del diablo. Y con eso, ¿sobre qué se basa para engañar? Sobre el poder más importante que tiene el diablo, el espiritismo. Ahora, vos te das cuenta de que la palabra de Dios nos advierte para los últimos tiempos una profecía muy, muy importante que está en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, y esa la dice Pablo así. El apóstol Pablo escribió para el tiempo del fin, ahora, ¿sí? Para este tiempo, no para hace 180 años atrás, ahora, ¿sí? Ahora, para este tiempo, no para hace 500 años atrás, ahora, para este tiempo, dice el apóstol Pablo hablando el Espíritu Santo, pero el Espíritu dice claramente, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y sigue el texto, y sigue aumentando todavía el nivel de la llama el texto. Pero vos fijate de que mucha gente apostata de la fe de la Biblia y escucha a los demonios. Y escucha las enseñanzas de los demonios. Por eso vos podés escuchar hoy otra cosa. ¿Qué ocurre cuando los malos ángeles engañan a los dirigentes del mundo? Apocalipsis 18:23. ¿Qué dice? Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo, ni voz de esposa se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tu hechicería fueron engañadas y todas las naciones. Muy bien, en tus hechicerías todas las gentes o todas las naciones han sido engañadas. Hablando de la gran ramera de esta Babilonia, ¿no es cierto?, que confunde a la gente con sus enseñanzas basadas en la muerte. Digamos, su piedra fundamental es allí. Es el mismo engaño que Satanás con Eva. No morirán. Si desobedecen, no morirán. Él no tiene poder para cumplir eso. Apocalipsis 16, versículos 13 y 14, ¿qué dice? Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esos espíritus de ranas, esos espíritus de demonios congregan a los ricos, a los poderosos, a toda la gente para ir en contra del Dios Todopoderoso, en la gran batalla del Armagedón. Ahora, pero todo eso sabemos cómo termina. La Biblia ya nos dice que toda esa guerra termina en la destrucción de los impíos, porque los que están en la adoración a la muerte, en el culto a la muerte. Si yo tuviera tiempo de explicarles, como licenciado en teología soy experto en religiones, pero si tuviera tiempo de explicarles cómo las religiones hoy se basan sus cultos en la muerte y no en la resurrección de Dios. Es algo interesantísimo. Las tradiciones, la forma de construir sus iglesias, sus catedrales, los monumentos, todo lo que está referido a la muerte, al poder de la muerte. Y la muerte, la muerte, es el diablo, no es Jesús. Pero hay uno que sí tiene poder para vencer a la muerte. Tiene poder para vencer a aquel que creó la muerte, y ese es Jesús. Jesús tiene el poder para vencer la muerte. ¿Dónde debo buscar información sobre la muerte? Isaías 8, versículos 19 al 20. Y si os dijere, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios y consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les he amanecido. Entonces dice, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Claro, ¿por qué? ¿Por qué tenés que ir a hechiceros, adivinos, a los medios, a la gente que habla con los muertos? El Señor lo prohíbe, sino que tenemos que ir a la ley y al testimonio, lo que está en la palabra de Dios. Porque si no dijeren conforme a esto, conforme a la ley de Dios, a los 10 mandamientos, al testimonio de Jesucristo, que es la Biblia, las Escrituras, el espíritu de profecía, es porque no les ha amanecido. Porque claro, no comprenden la palabra de Dios, no comprenden el mensaje de Dios. Si vos querés recurrir para solucionar temas de enfermedad o muerte a un curandero, siendo cristiano, ¿cómo puede decir que una persona que cree en la Biblia vaya a un curandero? Alguien que maneja... ¿Un curandero que maneja el poder del bien y del mal? ¿Dios hace el bien y el mal? No, Dios hace el bien. ¿Quién hace el bien y el mal? El diablo, porque el diablo te enferma y te puede sanar. Una persona que te va a hacer una oración por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, no te va a cobrar. Para hacerte una oración por los enfermos nadie te puede cobrar. ¿Cómo te van a cobrar? Por hacerte un ungimiento. ¿Cómo te van a cobrar? Está prohibido hacer eso en la Biblia. ¿Sabías? El Señor lo prohíbe. Pero ¿cuántos hay que cobran? Que cobran, ¿sabes por qué?
Porque la muerte da miedo. Entonces vos haces cualquier cosa por ir detrás de aquel que tiene poder. Que es un curandero, es un chamán y todo, pero estoy desesperado, claro. Entonces ahí vemos que en la desesperación, ¿no es cierto? Vemos de que está la herejía, que está la falla, está la apostasía, porque no confiamos en lo que dice el Señor en su palabra. Los que obedecen a Dios irán al cielo. ¿Quiénes no irán al cielo? Apocalipsis 22:15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Los perros son todos aquellos que engañan. Los perros son todos aquellos que le mienten a la gente y se aprovechan de ellos. No son los perros los animalitos, porque algunos hasta eso no entienden en la profecía bíblica. Los perros son todos aquellos que engañan y estafan. Estarán afuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas y los idólatras. Claro que sí. Vos fíjate que en todo esto, vos decís, ¿qué los une a todo esto? La muerte y el amor al dinero. La muerte y el amor al dinero. El egoísmo está presente en todos ellos. ¿Pretende la hechicería o el espiritismo comunicarse con los muertos? Sí, claro que sí. Claro que sí. Ahora vamos a buscar en Efesios capítulo 5, versículo 11, ¿qué dice? Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No participé en la obra infructuosa de las tinieblas, o sea, no tengo que participar de hechicería. Ah, mirá qué lindo, vinieron unos brujos y todo, mirá qué lindo cómo danzan, vamos a mirar. Qué bueno. ¿Sabés que cuando haces eso, no estás yendo a ver algo lindo, no estás viendo una obra de teatro? Estás viendo a alguien que está conjurando y atrayendo a los demonios. Entonces vos te estás poniendo en riesgo de vida. Estás anunciando la protección de Dios para ir a ver a los demonios. Por eso no tenemos que participar de las obras infructuosas de las tinieblas. No tenemos que ceder ante esto, por más tentadoras que sean. Debo alejarme del ocultismo, debo alejarme de la hechicería. No tengo que andar mirando películas de terror, películas que dan miedo, películas o series que hablan del diablo, libros. No, tengo que sacar los libros de hechicería de mi casa. Tengo que sacar los amuletos y las cosas malas que me dieron los chamanes, los encantadores, los adivinos, los curanderos. Todo eso que vos fuiste a ver. Fuiste a ver un pai, una mai. Bueno, sacá todo eso de tu casa. ¿Sabes por qué? Porque eso le pertenece al diablo. Eso es oscuridad, eso es tiniebla, eso es ocultismo. No tiene nada que ver con el Dios de la luz, no tiene nada que ver con Jesús. Pero me hizo una oración en el nombre de Jesús, ¿qué importa? El poder que recibe no es de parte de Dios. Porque vos tenés que ver que por más que nombren a Dios, o te citen un versículo de la Biblia, su vida tiene que estar conforme a la ley de Dios, su testimonio tiene que estar conforme a la palabra de Dios. Si no es así, es porque no les ha amanecido, no conocen la verdad. ¿Por qué se los llama bienaventurados a los muertos piadosos? Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de su trabajo porque su obra con ellos sigue. Claro que sí, ahí dice ellos descansarán de sus trabajos, claro que sí. Porque no trasladan el trabajo al cielo. El trabajo ya está hecho, ya está, listo, ya terminó tu vida, se cerró la puerta de la gracia para tu vida cuando moriste. Entonces, si estuviste con el Señor, vas a ir al reino de los cielos. Si no estuviste con el Señor, bueno, no irás al reino de los cielos después cuando Jesús venga y te resucite. Porque la única solución para volver de la muerte es la resurrección, y eso lo tiene Jesús. Ahora, los hijos de Dios mueren tranquilos, descansan. Tranquilo. Pero los que no entendieron el tema de la muerte y creen las enseñanzas de la bestia, de Babilonia, de esta gran ramera, ¿qué les pasa en vida? Bueno, en Apocalipsis 14:11 dice, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre.
Claro, algunos piensan que esto es cuando mueren. No, esto es cuando están vivos. El que está vivo y no acepta la verdad de Dios, no acepta la verdad de la vida eterna y cree en la muerte, en el culto a la muerte, participa de la muerte, en el negocio de la muerte, sigue desobedeciendo de la mano de Satanás, no tiene paz en su corazón. Por más que va a una iglesia, participa de una religión, canta, alaba, da el diezmo, la ofrenda, todo, no tiene paz en su corazón. ¿Y sabes a qué le tiene miedo? A la muerte. No descansa bien. Se enferma y llega la noche y tiene miedo a la muerte. Llega el domingo de tarde y ¿a qué le tiene miedo? A la muerte. ¿Y cómo sé todo esto yo? Porque hablo con la gente. Yo no tengo miedo a la muerte, porque confío en el Señor Jesucristo. Y sé muy bien lo que dice el Señor. Y claro, y cuando hablan del infierno, o hablan del apocalipsis, o hablan de la muerte, tienen miedo, no quieren hablar de eso, es tabú. No hablemos de eso. ¿Por qué? Porque tengo miedo. ¿Por qué? Porque no confías en el Señor. Porque no conoces bien acerca de la muerte. ¿Qué es lo que has creído? Has creído el mensaje del diablo acerca de la muerte, no el mensaje de Dios. ¿Entendés la diferencia? Dice, no tienen de reposo ni de día ni de noche. Hoy, no mañana, hoy los que adoran a la bestia de su imagen, hoy no tienen reposo. ¿Y por qué está presente y continuo ese versículo? Porque no quieren cambiar. No quieren cambiar, se quieren aferrar a sus tradiciones, se quieren aferrar a sus creencias, y eso les ayuda a vencer el miedo a la muerte. Van a terapia, hacen psicoanálisis, te lo digo como psicólogo, y hacen un montón de cosas y no pueden vencer. No pueden vencer el miedo, porque ese miedo solamente se vence mediante el Espíritu Santo. ¿Qué ocurre finalmente con la maldición de la muerte? Apocalipsis 20:14, ¿qué dice? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Muy bien, es arrojada en el lago de fuego y azufre. Claro que sí. La muerte es destruida para siempre. La muerte, justamente, Satanás, quien es la muerte. Él es la muerte. Al que le rezan los presos, le rezan las personas, reciben en su casa el féretro chiquitito ahí que lo meten en la pared, ¿no es cierto? Son la muerte y todo, y entonces le hacen promesas a Gauchito Gil, le hacen promesas a la muerte, le hacen promesas a la difunta Correa, le hacen promesa a esta, a lo otro. Todo basado en ¿qué? En la muerte, en muertos. Todos son muertos. Ninguno está vivo. Muere uno, ¿no es cierto? Y lo van a hacer santo y todo, le vamos a poder rezar a un muerto de nuevo. El negocio de la muerte. Ahora, la muerte va a dejar de existir. Y eso nos dice el libro de Apocalipsis. Cuando uno de nuestros amados muere, ¿cuál es nuestro consuelo? 1 Tesalonicenses 4, de 15 al 18. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Claro, cuando muere un familiar tuyo, ¿no es cierto? O algo, te dicen, lo siento mucho, te acompaña el sentimiento. Frase cliché, ¿no es cierto? Que solemos decir porque a veces no sabemos qué decir frente a la muerte. Pero ¿sabés qué tenés que decirle a alguien que perdió un familiar? Tenés que decirle que Jesús va a venir y decirle hasta que Jesús venga. Cuando Jesús venga, vas a poder volver a encontrar a tu familiar. Si murió en Cristo, lo vas a volver a encontrar. Pero como yo no lo sé, vos no lo sabés, vos no le podés sacar la esperanza a la gente. Vos tenés que llevarlo a la gente a la esperanza, porque dice, el versículo 18 me encanta, dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Yo cuando voy a dar un funeral, no les voy a llevar una carta de dolor y desesperanza a la gente. No, yo les llevo esperanza a la gente. Le digo que en Cristo hay esperanza. Hay esperanza de vida y vida eterna, que Él es el que venció a la muerte. Y Él va a venir para destruir a la muerte y el pecado para siempre. Eso tiene que darnos aliento, el encontrarnos nuevamente con nuestros familiares, que los que estaban muertos y los que estaban vivos se van a volver a reunir, porque los que estaban muertos se van a resucitar, y los que están vivos van a ser transformados al igual que los que resucitaron, y se van a juntar y van a ir juntos al reino de los cielos. ¿No es fantástico esa forma de terminar la Biblia?
Es hermosa. Entonces, ¿cómo puedes tenerle miedo a eso? No le tengas miedo a Jesús, tenerle miedo al diablo, no le tengas miedo a la Biblia, tenerle miedo al libro de Dante Alighieri, la Divina Comedia, a eso tenerle miedo. Tenerle miedo a las series de televisión que hablan del diablo, de las brujas, tenerle miedo a ahora que viene Halloween, esas porquerías que hay enseñanzas y todo de brujería y de cosas que no te ayudan en nada. Amar a Jesús, a la luz. La esperanza está en la resurrección, la esperanza está en la segunda venida. Qué gran poder se nos promete hoy en día. Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. Claro, la fuerza o poder de la resurrección, eso es lo que se nos promete. Ser participantes de la resurrección. Claro, así como Jesús, ¿se acuerdan cuando Jesús estaba colgado en la cruz y el ladrón que estaba colgado junto con él? ¿Qué le dijo? ¿Se acuerdan qué le dijo? ¿Qué le dijo el ladrón? ¿Qué le dijo el ladrón? ¿Se acuerdan? Ciertamente estarás hoy conmigo en el paraíso. Eso es lo que le dice Jesús. ¿Pero qué le dice el ladrón? Acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón que creía en la resurrección. ¿Y Jesús qué le dice? Ciertamente hoy mismo estarás conmigo. ¿Sí? ¿Por qué? Él iba a morir. Y para él no habría, cuando él resucite, en la segunda venida, ese ladrón, no habrán transcurrido para él 2000 años. Para él habrá sido un instante. Porque el Señor te da esperanza frente a la muerte. El Señor Jesús te da esperanza hoy, para que vos vivas sin miedo hoy. ¿Por qué tenés que vivir sin miedo? Vivir sin miedo es posible. ¿Usted está convencido que su única esperanza de vida eterna reside en Jesús? Yo sí, yo amo a Jesús, creo en lo que dice la palabra de Dios. ¿Vos creés? Bien hacés. Ahora tenés que confrontar tus miedos, el miedo a la muerte y todo lo que te pasa a vos. Tenés que confrontarlo con tu fe en lo que dice la palabra de Dios. No lo que te enseñó una religión, no lo que te enseñó un ser humano, no lo que te enseñó la tradición, lo que te enseñaron tus padres. Lo que te enseñaron tus padres es más importante que Jesús. La tradición es más importante que Jesús. Lo que enseñan los pastores, los falsos profetas de este tiempo, acerca de que cuando uno muere y se va al cielo, es más importante que lo que enseña Jesús. No, no lo es. Jesús es más importante, su palabra es más importante. Vivamos por la palabra. ¿Está usted determinado a figurar entre los obedientes que son resucitados en ocasión de la primera resurrección? Yo sí, porque vos tenés que vivir hoy convencido de que estás con el Señor. Hoy tenés que convencerte de la verdad, hoy aceptar la verdad. Fíjate que tocamos algunos versículos sobre la muerte, solamente algunos. Hay muchísimo más en la Biblia de donde salió todo esto. Es impresionante todo lo que la Biblia te enseña acerca de la muerte y cómo el Señor soluciona el dilema y el miedo acerca de la muerte. Él es la solución. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay varios caminos, hay uno solo. Hay un solo camino, es Jesús. Ese camino es angosto. Tenés que luchar contra la corriente, tenés que luchar contra el que dirán, tenés que luchar contra tus miedos, tenés que luchar contra las tradiciones, tenés que luchar contra... Bueno, mucha lucha, sí, pero ¿sabés quién te da la fortaleza para luchar? Jesús. ¿Y sabés cuál es la recompensa? La vida eterna. ¿Y sabés qué más? La muerte no te va a afectar. Y si te morís, Jesús te va a resucitar. Amén. Ese es el poder de Jesús. ¿Vos qué vas a hacer? Yo decido aceptar a Jesús. ¿Y vos? Espero que también. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, muchas gracias por tu palabra que nos abre los ojos y los oídos para poder entender la verdad, Señor. Libéranos
Libéranos del miedo, Señor. Libéranos de la angustia. Libéranos, Señor, de la opresión, del negocio de la muerte. Libéranos del diablo. Libéranos, Señor, de las falsas enseñanzas, de las doctrinas de demonios. Libéranos, Señor. Libéranos de este mundo de maldad. Ven pronto a buscarnos, Padre Santo. Ven con Jesús, ven con tus ángeles, Señor, en gloria y majestad. Deseamos verte pronto, Señor, porque sabemos que muy pronto los cielos se abrirán y contemplaremos al Rey de la Gloria, aquel que ha vencido la muerte y que nos librará de este mundo de sufrimiento, de dolor, de pecado y de muerte, Señor. Anhelamos ese día, Señor, y sabemos de que esto que produce hoy alegría en nuestro corazón, ese día será completa felicidad. En el nombre de Jesús.